¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos y les damos la bienvenida a estas cápsulas que vamos a comenzar para hablar sobre iglesia y discapacidad. Soy el Padre Amado García Vázquez, servidor de todos ustedes. Soy sacerdote diocesano y también soy una persona con discapacidad. En esta primera cápsula vamos a tratar el tema de inclusión. ¿Qué significa la inclusión o cómo incluir o entender la inclusión de una persona con discapacidad? Nos ayudaría primero a reconocer que la discapacidad, por el lado opuesto a la inclusión, nos excluye. La exclusión es negar el acceso, los beneficios de una persona con discapacidad a los diferentes ámbitos de la vida. Las escuelas, la educación, el trabajo, incluso el acceso al transporte público, a la comunicación básica. De ahí que entonces se busca la inclusión como quitar las barreras, quitar todos los obstáculos que cierren la participación a alguien con discapacidad, a alguien de cualquier discapacidad. Siempre debe haber acceso y eso es en lo que se tiene que trabajar. El acceso, por ejemplo, a la comunicación básica. Cómo comunicarnos con alguien que no razona, que no entiende los mensajes como nosotros o que no usa nuestro mismo lenguaje. Por ejemplo, una persona sorda obviamente no usa nuestro lenguaje. ¿Cómo quitar esa barrera? Con el lenguaje de señas. Tiene que haber una interpretación. Entonces ahí es quitar esa barrera. ¿Cómo desplazarse una persona en silla de ruedas o con bastón si nuestro transporte no es el más idóneo? Entonces, inclusión requiere de eso. Quitar las barreras, quitar los obstáculos, no negar la participación de alguien con discapacidad en todos los ambientes de la vida común. Por ejemplo, de todas las personas que no tienen ninguna discapacidad, se le tiene que acceder también a alguien que tiene discapacidad. Pensemos sobre todo en las escuelas, la educación, que no se abre tanto ese ámbito para alguien que tiene discapacidad. ¿Cómo quitar las barreras educativas de acceso a una escuela? ¿Cómo hacer que las empresas también puedan brindar oportunidades de trabajo a los que tienen discapacidad? Son temas que sí necesitamos escudriñar bien, aunque fíjense esto que les hablo del trabajo en las empresas, las oportunidades laborales que dignifican a toda persona, eso da una exigencia previa, educar. Porque una persona, un empresario que quiera recibir a alguien con discapacidad, pero esa persona con discapacidad no ha recibido educación porque no se le ha dado acceso a la educación, a las escuelas, pues no va a tener ninguna competencia. ¿Se dan cuenta cómo, bajo qué criterio alguien lo va a contratar? Entonces se sigue con una serie de necesidades. Incluir a una persona con discapacidad desde el ámbito familiar, que lo acerquen a la convivencia, lo incluyan en las pláticas, lo incluyan en los juegos, en toda la dinámica de la familia. Incluir es el lado opuesto de la exclusión, de la segregación. No rechazar a nadie, no discriminar a nadie, es incluir. Esta ocasión, en esta cápsula, tenemos que aprender esto. Nuestro objetivo es concientizarnos, sensibilizarnos en el trato, en el saludo, en las cosas básicas de la convivencia humana, de la convivencia familiar y sobre todo nosotros como iglesia. Cómo en nuestra iglesia incluir a alguien que vive la discapacidad en los templos, en los grupos, en la catequesis. Cómo incluir a alguien que no puede caminar y que quiera hacer el servicio del altar, como acólitos, como monaguillos, como ceremonieros, como lo que le queramos llamar.
Eso es algo que también debemos brindar el acceso. Les agradezco mucho su atención. Ojalá podamos todos ser personas más incluyentes, podamos buscar ser una iglesia más incluyente y los esperamos para la siguiente cápsula. Gracias.